Ya, chiquillos, ahora sí entonces comencemos. Ya, miren, nosotros ya las clases anteriores, como ustedes recordarán, hemos estado hablando sobre argumentación. Ya nos deberían quedar solamente una, máximo dos clases, si es que la próxima clase la utilizamos para hacer algunos ejercicios cortitos. Nos debería quedar solamente argumentación. Por si acaso, para que no hayan dudas referente a esto, en realidad hay mucho más que hablar sobre el tema de argumentación, es mucho más largo. Nosotros, y en el curso del que están, deberíamos solamente aplicar la estructura básica del texto argumentativo. Sin embargo, ustedes es muy probable que escuchen en algún otro lugar, si es que se dedican un poquito más a esto, para escuchar temas como, por ejemplo, falacias o modos de razonamiento. Nosotros no vamos a hablar específicamente sobre modos de razonamiento porque la realidad es que tienen un grado de complejidad un poquito más alto que necesita forzosamente tener ya algo presencial para poder ver los detalles. Si no, estaríamos prácticamente viendo un modo de razonamiento por clase y eso nos estaría dando como para un mes más hablando de argumentación. Es mucho. Entonces, lo que sí voy a hacer es que les voy a entregar una guía con modos de razonamiento para que aún así sepan de qué es lo que se tenía que hablar, ¿sí? Y posteriormente ya eso deberíamos continuar con otros contenidos dentro, o con los contenidos que seguían dentro de la planificación, ¿sí? Pues bien, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Nosotros, como les dije, tenemos que terminar la estructura argumentativa, por lo que hoy vamos a conocer y reconocer las partes dentro de un argumento o cómo se estructura un argumento. Ya hemos hablado sobre las diferencias de hecho y opinión, sobre convencer y persuadir, hablamos sobre la situación de enunciación y también les di a entender, o por lo menos reconocimos entre todos cuáles eran los fundamentos de esta situación de enunciación. Como si faltaba alguno de esos 5 puntos que vimos en la clase pasada, fallaba la argumentación y por lo tanto no se podía producir una comunicación efectiva. Lo que ahora vamos a ver es cómo se arma este argumento, que son 4 partes, por lo cual no debería ser tan largo, y la realidad es que esto es súper fácil de entender, ¿sí? Cuando lo apliquemos en oraciones o en algún párrafo o algún texto que estemos leyendo, va quizás a enredarlos un poquito el hecho de que no estén en orden, pero sin embargo no deja de ser fácil, simplemente hay que poner atención a lo que se lee, ¿ya? Ahora entonces, nuestro objetivo del día de hoy, chiquillos, es conocer y reconocer, como les mencioné, estructuras argumentativas. Presta atención a lo que está viendo en su pantalla. Un argumento se arma en base a 4 partes. Son 4 partes súper sencillas de entender y lo primero que nos tiene que quedar claro sobre ellas son que estas 4 partes trabajan siempre beneficiando a las anteriores. Fíjate bien, están puestas en un orden particular, A, B, C y D. Esto usted tiene que imaginarlo exactamente como si fuese una especie de tortita, o imagínelo como si fuese ese juego de la yenga. ¿Conoce el juego de la yenga, cierto? El de los palitos y que si usted saca un palito saca de todo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo saco, por ejemplo, el punto C de acá? ¿Qué pasaría con los puntitos que están más arriba, con el B y el A? Si lo comparamos con el juego de la yenga. Un silencio absoluto. ¿Qué pasaría? Chiquillos, quedaron todos mudos. Profe, ¿Cómo, explíquelo profe? otra No vez, por entendí la favor. pregunta. Le vuelvo a repetir. Conoce el jueguito de la yenga, ¿cierto? Ese de los palitos que se arma como una torre y usted va sacando los palitos y si los saca mal se caen todos. Sí, claro. Ya. Lo que nosotros vamos a hacer es exactamente lo mismo. Un argumento se basa en 4 partes y resulta que, fíjese bien en la pantalla, aparece el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Si yo saco los puntitos que van más hacia abajo, los puntitos que están más hacia arriba se caen. Al mismo tiempo, si saco el primero de estos puntitos, todo lo que va a haber hacia abajo no va a servir de nada. Tienen que trabajar en conjunto, tienen que estar presentes, porque si no están presentes, la estructura del argumento no va a funcionar. Entonces, mira, vamos a ver el primero. El primero es la tesis. ¿Y qué es lo que es una tesis? Una tesis es simplemente tu opinión o tu punto de vista referente a un tema. ¿Ya?
cuando tú estás conversando con alguien y quieres argumentar, quieres entregar razones para que esa persona entienda que lo que tú estás diciendo tiene sentido, tiene razón. Y recuerda lo que dije en la clase anterior, cuando tú argumentas para que esa persona haga lo que tú quieras, porque la realidad es que argumentar es eso, es influenciar en las demás personas para que éstas piensen, hagan o digan lo que tú quieres. Eso es lo que siempre hacemos cuando argumentamos. Nosotros tenemos que tener un punto de vista, una opinión referente a algo. Recuerda, los argumentos siempre deben ser polémicos y controversiales. ¿Se acuerdan qué es lo que significaba eso? De eso de ser polémico y controversial. Sí, ¿Qué es lo que era? ¿Alguien podría decirlo? No es necesario que lo el, diga exactamente como lo dije yo. ¿Cómo lo entiendo, cómo lo entendió usted? un tema polémico es como, por ejemplo, que es un tema muy tocado, o sea, no muy tocado, sino que sea popular y que genere diferentes tipos de opiniones. Eso es un tema Excelente, político, polémico. excelente, excelente. Por lo tanto, mira, para poder armar una tesis, y en esta parte usted sí que tiene que tomar apuntes, porque esto sí es importante. Para armar una tesis, yo tengo que tener claro algo, y eso es que tengo que ser totalitario en lo que estoy diciendo. ¿Es sí o no? No existe un tal vez. Cuando nosotros argumentamos, nosotros no deberíamos plantear un tal vez. ¿Bien? ¿Por qué eso? Porque cuando yo ocupo esa clase de palabras, cuando yo te digo, por ejemplo, un tal vez, un quizás, un podría ser, estoy señalando o estoy dándote a entender que existe más de una posibilidad. Si existe más de una posibilidad de elegir, ¿vas a exactamente elegir lo que yo quiero? No, pues cierto, No, es difícil. Por lo tanto, yo recuerden, dentro de las primeras reglas, no debemos utilizar marcas subjetivas. Jamás debemos evitarlas. Hay una pequeña, hay algo súper extraño, eso sí. Lo que yo le estoy diciendo es la regla formal, es lo que se debería respetar siempre. Sin embargo, va a ser muy normal que ustedes se encuentren, si es que algún día están leyendo un texto de esta clase, que se encuentren con este asunto de que las personas no lo están respetando. Hay personas que quieren argumentar y comienzan diciendo yo creo, yo pienso, quizás, podría ser. Es habitual encontrarlo. El hecho de que alguien cometa ese error no significa simplemente que no tenemos que escucharlo o que todo lo que está diciendo está mal. Significa que esta regla que le estoy mencionando es para asegurarnos que nuestro argumento esté 100% bien elaborado y sea 100% efectivo. Pero el hecho de si usted alguna vez lo utilizase no significa que todo lo que va a decir está mal. Bien, sea cuidadoso en eso. Lo siguiente, nosotros no debemos utilizar los verbos condicionales. Un verbo condicional, por si acaso, no vamos a hacer una clase de verbos para que no se esté asustando. No vamos a poner a ver ni adjetivo, ni sustantivo, ni esas cosas raras que le hacían en la enseñanza básica. Pero sí, los verbos condicionales son los verbos que te hacen señalar condiciones. O sea, los debería, los podría. Si yo, por ejemplo, dijese saldría, eso es un verbo condicional, porque estoy señalando que existe una posibilidad. Eso es un verbo condicional, ¿ya? Tampoco los puedo utilizar para argumentar, porque si los utilizo, estoy dando a entender que existe más de una posibilidad y por lo tanto la persona puede caer en la tentación de precisamente no seleccionar lo que yo quiero o lo que yo tenía pensado para él, ¿ya? Y lo último, como les dije al inicio, esto tiene que ser declarativo, es una posición totalitaria, es sí o no, ¿ya? Por lo tanto, yo podría presentar el siguiente ejemplo. Yo podría decirte, por ejemplo, se debe legalizar el matrimonio homosexual. O en su diferencia, simplemente debería decir, no se debe legalizar el matrimonio homosexual. Aquí es donde viene también una interrogante súper importante, porque no necesariamente el hecho de que yo plantee esta idea, recuerda, este punto de vista, esta opinión, no significa que todo el tiempo voy a ser 100% objetivo. No significa que todo el tiempo voy a basarlo solo en ideas súper racionales. A lo mejor de repente lo que yo voy a decir está en realidad más basado en la emocionalidad. Entonces, por ejemplo, podría decir,
creo que ese pantalón no te queda bien. ¿Lo dije bien? ¿Es un buen ejemplo ese? Creo que ese pantalón no te queda bien. No, ¿Por qué no No, está profe, funcionando? porque está porque como... sale con la palabra, creo. Ah, excelente. Pero recuerden, la idea se sigue entendiendo, ¿cierto? Yo ocupé el creo. Estructuralmente cometí un Oh, error. se descargó el celular. Estructuralmente cometí un error, pero sin embargo, el argumento en sí sigue funcionando. Ah, ya. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ahora, vamos con la base. La base es el sustento de lo que yo voy a decir. La base es la explicación. Si usted quiere resumir la base a una sola palabra, escriba en su cuaderno ¿por qué? Si yo te digo, ese pantalón no te queda bien, y esa era la tesis, ¿qué tengo que hacer ahora entonces? Preguntar por qué. Explicar por qué. Recuerda, no preguntar, explicar. Somos Ah, nosotros los que estamos argumentando. Súper bien, pero somos nosotros los que estamos hablando. Recuerda, entonces, yo ahora lo que voy a proceder a hacer es el decir el por qué. Alguien que invente, ¿por qué el pantalón, por qué ese pantalón no te queda bien? Porque a lo mejor el bueno, tiro es muy alto y no le conviene a él. parecís prieta. Pareces prieta. Creo que el tiro te queda muy alto. Muy bien. Dejémoslo, suena más elegante, ¿cierto? El Sí, tiro, mejor. el tiro te queda muy largo. O ese color no te viene. Ya, también, algo más fácil todavía. Ese color no te viene. Mira, O te queda muy grande. claro. Fíjate, acá en la lámina que yo les estoy mostrando en pantalla hay un ejemplo con otro argumento. Lo que está escrito abajo es una tesis. Y en esa tesis dice, usted debe cambiar su automóvil pronto. ¿Esa tesis está bien escrita? Sí, profe. Es que lo está convenciendo, pues, así que sí, pues. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Se entiende qué es lo que es una base, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, profe. Recuerdo para la persona que no está entendiendo, por si acaso, porque hay algunos que están ahí calladitos solamente escuchando. Una tesis, Yo me cansé de la tesis. una tesis es simplemente tu opinión, lo que tú piensas, lo que tú quieres. Eso es la tesis. A esas resumidas cuentas. Lo que yo creo, lo que yo quiero. Eso es mi tesis. Y la base es la explicación del por qué yo pienso eso o por qué lo creo. Entonces, repetimos el ejemplo. Ese pantalón no te queda bien. ¿Por qué? Porque el color no te sienta bien. O porque ese color no se ve bien en ti, porque ese color no combina con tu color de piel, etcétera, etcétera, lo que usted quiera colocar. O en el ejemplo del auto, yo digo, usted debe cambiar su automóvil pronto. ¿Cuál podría ser, según ustedes, una base para esa tesis? Que el El auto que antiguo está a lo mejor los kilometrajes después de los años ya está mal y lo tiene que cambiar. O a lo Bien, mejor el renovarlo por uno mejor. ya. Veamos, fíjate. Yo, por ejemplo, acá escribí, porque emite una gran cantidad de partículas contaminantes. Recuerda, la base es simplemente explicar por qué. ¿Por qué usted debe cambiar su automóvil pronto? Porque emite una gran cantidad de partículas contaminantes. ¿Por qué ese pantalón no te queda bien? Porque el color no combina contigo. Esta es la parte que se vuelve un poquito complicada, chiquillos. Aquí tienen que prestarme atención. La tesis es una opinión o un punto de vista referente a algo en un sentido totalitario. Y la base, recuerden que se manifiesta con una simple explicación del por qué pensamos eso. Pero la garantía es lo que da la lógica a lo que estamos diciendo. Yo anteriormente ya dije algo, pero ahora tengo que señalarle a esa persona que lo que estoy diciendo tiene sentido. Así que si usted quiere recordarlo de una manera fácil, anote en su cuaderno explicar el por qué lo que dije antes tiene sentido.
Esa debería ser el resumen de esto, explicar el por qué lo que dije antes tiene sentido. Y claro, piénsalo bien. Yo a una persona a la que le podría decir, como ustedes señalaron, ese pantalón no te queda bien porque el color no combina contigo. ¿Por qué el color no combina contigo? Que a lo mejor él es trigueño y el color no la sienta ya que lo hace ver más trigueño de lo que es. Ya, puede ser. Ese color no sienta con tu color de piel morena y te hace ver más moreno todavía o no o es un color que no combina con tu color de piel. Ya, se entiende. En el caso de un auto, por ejemplo, como el ejemplo que dimos antes, cuando te dije el asunto del vehículo, cuando te dije que el vehículo contaminaba, que tenías que cambiar el auto porque tu auto contaminaba mucho, ¿cuál sería la explicación para eso, según ustedes? Que el petróleo ya está creando una gran contaminación y el auto a lo mejor es de petróleo y debería cambiarlo por uno que sea más amigable al ambiente. Ya, sí. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo para eso? ¿Cómo podría también señalar una garantía? ¿No? ¿No hay más ejemplos? Nos quedamos pegados. Se quedó pegado. Ya, pero se entiende este punto, ¿cierto? ¿Se entiende cómo funciona la garantía? Sí, sí se entiende. Ok, Yo igual entendí. ¿sí? Bien. No suena difícil hasta ahora, ¿cierto? No, ¿No? Ya. Fíjate en algo, voy a devolverme un poquitito para que vean algo. Volvamos al principio de esto. Si yo elimino la garantía de este orden, ¿tendría para usted sentido lo que yo le había dicho antes? No, Que la garantía es lo mismo que la base, es parecido, entonces igual. Ojo con eso, no necesariamente son iguales. Lo que sí pasa y por qué te produce esa sensación, porque cada uno de los puntitos que va abajo del otro, lo que hace es sustentar al que está arriba. Piensa bien, en el punto A tú diste una idea, en la parte B tú explicaste esa idea, por lo tanto, la parte B está afirmando a la parte A, la está sustentando, la mantiene asegurada. Y lo mismo está haciendo la parte C. La parte C está asegurando a la parte B, la tiene afirmadita arriba para que no se caiga. Esto tiene que ver con que cada uno de los pasos que estamos haciendo, A, B, C y D, lo que hacen es hacia abajo irse completando y sustentando más. Se parecen, pero no son exactamente iguales. Recuerda, el punto B lo único que hace es explicar el por qué yo pienso algo, pero el punto C lo que hace es señalar por qué lo que estoy diciendo tiene sentido o por qué lo que estoy diciendo es coherente. Imagínate, yo doy nuevamente el ejemplo de los pantalones y digo, esos pantalones no te quedan bien porque el color no combina contigo. Pero ¿cómo? ¿Por qué el color no combina conmigo? Porque no combina contigo. por el color de su piel. Claro, y ahí nuevamente tú estás dando la garantía. Pero si yo no le explico eso, ¿la persona va a creer en lo que le estoy diciendo? No, no va a entender, no va a creer. Claro, ¿cierto? A pensar que lo está haciendo maldad nomás. Exacto. Necesitamos que exista la garantía, necesitamos que aparezca esa explicación lógica. Y es más, resulta que la gente, cuando tú estás argumentando, suele no creerte. Hay mucha gente que cuando tú argumentas, tú quieres dar a entender una razón o tú quieres que esa persona haga algo por ti, la gente aún así no te cree. Entonces te queda solo una opción. Y esa opción es la opción del experto. Te queda utilizar la voz de otra persona que sea más entendida que tú, con lo cual la persona que te está escuchando confirma que lo que estás diciendo no solo tiene sentido, sino que en realidad es algo que cualquier persona haría. Te lo voy a mostrar ahora, mira. Fíjate bien el ejemplo que di ahora con la garantía, lo que yo dije sobre el ejemplo del auto. Al contaminar más, porque recuerda, dijimos que teníamos que cambiar el auto, ¿por qué?
porque emitía una gran cantidad de partículas contaminantes. Pero cuando yo le señalo la garantía para explicarle por qué eso es lógico, por qué tengo que cambiar el auto si contamina, ¿en qué me importa a mí eso? Y le digo yo, al contaminar más, usted está exponiendo a la población a aspirar más sustancias tóxicas, además de sobrepasar el límite permitido por la ley, por lo que el cambio de auto es la única solución. ¿Sí? Y fíjate lo que nos explica abajo. Hay una relación entre la tesis y la base. Están relacionadas porque una explica cuál es el sentido lógico de lo que dije, mientras que la otra simplemente explica el por qué. En el respaldo, que es el último punto, es utilizar una autoridad. Lo que yo voy a hacer es utilizar una autoridad para comprobar que la información que estoy diciendo es cierta. Las autoridades, y esto debería tomar nota en su cuaderno para que no se lo olvide, las autoridades no necesariamente solo son personas. Las autoridades también pueden ser cosas o entidades. ¿Conoce alguna entidad que se reconozca como una autoridad en algo? ¿Entiende el concepto de entidad, cierto? ¿Chiquillos lo manejan? ¿El concepto de entidad? ¿Lo entienden? ¿Puede ser, profe, un carnet de identidad o algo así? No. O una empresa, Una empresa, ahí sí. ahí sí. Por ejemplo, si No, hablamos, no. si hablamos de dinero, ¿quién debería ser el experto en dinero? ¿Un contador? Un contador serviría. Y si fuese una entidad, no una persona, sino una entidad, ¿qué entidad es la que maneja dinero? ¿El banco? El banco. O sea, si un banco, por ejemplo, emite un documento hablando sobre algún problema con dinero, ¿yo cuestionaría al banco? ¿Diría que lo que el banco está diciendo es mentira? No. No. Porque es el banco. Son los profesionales del dinero, Sí, ¿cierto? Si un médico le dice que usted tiene algún tipo de enfermedad, ni Dios lo quiera, ¿debo creerle al médico? obvio. Obvio, porque el médico es Sí, Al una médico. autoridad en el campo de la medicina. Los respaldos lo que hacen es garantizar que lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Los respaldos se utilizan siempre. Ahora no significa que cada vez que usted converse con una persona tiene que siempre mencionarle a otra persona. A veces, si usted está, por ejemplo, en una conversación, puede saltarse el paso del respaldo y no mencionarlo. Porque depende también el tipo de controversialidad o el tipo de polémica que tiene la conversación. A veces no es necesario mencionar un respaldo, pero hay otras veces que sí es necesario, porque quizás lo que estás diciendo es muy complejo y a lo mejor la gente no te va a creer a ti, o incluso lo que estás hablando es un tema que la gente entiende que no es un tema que te pertenece. Por ejemplo, si yo me coloco a hablar con usted sobre los cuidados del medio ambiente, ¿yo soy experto en medio ambiente? Quizás la pregunta debería ser, ¿debería creerme todo lo que yo diga sobre medio ambiente? Sí. Porque, ojo, yo soy un profesor, pero yo soy profesor de lenguaje. Pues no soy un profesor, por ejemplo, de ciencias. No soy un medioambientalista, no soy ningún químico, ni tampoco soy un meteorólogo. No tengo nada que ver con el tema del medio ambiente. Yo puedo estar súper informado sobre el tema del medio ambiente, pero eso no me vuelve un experto. Por lo menos no un experto reconocido. Si, por ejemplo, yo quiero hablar sobre fútbol, ¿con quién tendría que hablar? con un ¿Qué autor, qué- futbolista. ¿Con un futbolista? ¿Con quién más podría ser? ¿Con un entrenador? Con un entrenador. Y aquí te hago una pregunta, fíjate bien, porque esto ya tiene que ver con un poquito de lógica. ¿Los futbolistas y los entrenadores son profesionales? ¿Tienen un título? Sí, supongo que sí, el entrenador. No. No, el que tiene el título de entrenador. Por lo general los entrenadores son exjugadores. Por lo general. Claro, pero alguien para volverse jugador de fútbol profesional fue a la universidad del fútbol y tuvo un título de jugador profesional. No, 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 no es así. el fútbol no es una profesión, es un oficio.
Exacto. Ahora, mire, fíjese bien. Pero el entrenador tiene un título de física, ¿o no? No, para nada. Para nada. Sí, tiene uno en la INAF. Mm, mm. Sí A ver, tiene. vamos a hacer una aclaración de eso. Deme un segundito. Hoy en día existen las carreras de preparadores físicos y existen las carreras de entrenamiento. Aparecieron precisamente porque todo lo que tiene que ver con el deporte o con el fútbol en particular se volvió ya un mercado muy importante y un mercado en el que se podía invertir. Entonces aparece la profesionalización. Es cierto, si usted hoy en día va, por ejemplo, a la Universidad del Deporte, creo que así se llama, o Instituto del Deporte, puede estudiar para ser, por ejemplo, un entrenador de fútbol. Puede inclusive tener estudios para Relator. ser un jugador. Puede ser. Pero la verdad y la realidad es que no todos los jugadores y todos los entrenadores de fútbol a nivel mundial son profesionales titulados con lo que están haciendo. ¿Qué título tiene Bielsa? No sé si él tendrá Ninguno. título, pero por lo Biel- general siempre son exjugadores de fútbol profesionales los que se ponen a dirigir. Exacto. ¿Por qué te Pero estoy él es un diciendo? director técnico. Claro, pero director técnico no es un título. No, y cuando me refiero a título no me refiero a que, o sea, Es un cargo nomás, po. es un nombramiento. Es un nombramiento. Pero la realidad es que este caballero no estudió en ninguna universidad para ser director técnico. No existe propiamente tal eso, recién empezó a existir hace unos 5, 8 años atrás. No tiene más tiempo esa carrera, si sé que no estoy equivocado. Pero no te estoy Un diciendo esto más que relator de nada. fútbol podría ser, pero tampoco es como algo tan cierto que pueda hacer, pero un relator de fútbol puede tener varias información ya que ha estudiado y ha estudiado en sí el fútbol, pero no como oficio. Claro, pero más que nada, ¿por qué te digo esto? No te lo digo para que generemos polémica referente a que hay gente que no puede hablar. Al contrario, nosotros inconscientemente le damos valor a las palabras de ciertas personas. No es necesario que la persona haya ido a la universidad y tenga un título para volverse una persona que sirva como respaldo o para volverse una autoridad en algo. Lo que necesita es aprobación social. Fíjate lo que te estoy diciendo. La aprobación social es la que finalmente dictamina si tú eres una autoridad en algo o no. Un director técnico, bien a lo mejor no fue a la universidad. Sin embargo, tiene la aprobación social y tiene la comprobación de que él hace un trabajo efectivo en el fútbol, por lo cual toda la gente que lo conoce lo va a considerar experto en el tema. ¿Por qué es importante que haga esa diferencia? Porque las autoridades no son permanentes en el tiempo. Las autoridades, por lo menos las que no son profesionales en el sentido de estudio, pueden aparecer y desaparecer. Inclusive las entidades pierden vigencia y pierden poder en su opinión. Un ejemplo con algo que pasó en Chile hace muchos años atrás ya, y que a lo mejor yo creo que lo debe tener súper presente. En el 2010, el terremoto que hubo en Chile, había una organización o una entidad nacional que estaba encargada precisamente de vigilar las alertas medioambientales. ¿Cómo se llamaba esa organización? ¿Cómo se llamaba la entidad nacional que tenía que vigilar el tema del terremoto y haber avisado a toda la gente? ¿La ONEMI? La ONEMI. La ONEMI hasta el día anterior del terremoto era una entidad súper respetada y era tal cual como funcionaba tal cual como cualquier otra entidad dentro de Chile. Si ellos daban algún comunicado, todo el mundo les creía. Inclusive usted ni siquiera dudaba de que alguna organización nacional podía fallar. Para usted simplemente era una oficina más dentro del país. Pero cuando pasó el terremoto y la ONEMI falló, ¿la gente siguió creyendo lo que decía el gobierno o lo que decía la ONEMI? No. No, ya no. Es más, si la ONEMI habla hoy en día, ¿usted le cree hoy?
No, po. No. La ONEMI, como entidad, que recuerda era una institución nacional, una parte del Estado, la ONEMI perdió su poder. Por lo cual, si usted la utiliza para hacer un argumento, nadie le va a creer. O muy difícilmente la gente no lo va a cuestionar. Porque lo primero que van a hacer va a ser atacar la opinión de la ONEMI. ¿Qué me importa a mí lo que dice la ONEMI si la ONEMI no tiene idea de nada? ¿Cierto? Puede ser, por ejemplo, que incluso usted se arme falsas autoridades, y ahí ya caemos en el tema de la falacia, no nos vamos a ir para ese lado, pero la gente es la que le da valor a la autoridad. Inclusive, también tiene que entender un tercer punto. No solo pueden ser entidades como por ejemplo un banco, como por ejemplo un ministerio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el ministerio que a usted se le ocurra, es una entidad. Pero no solamente tienen que ser instituciones o personas. Los respaldos también pueden ser, por ejemplo, libros, pueden ser frases, puede ser, por ejemplo, un video. La idea del respaldo no es solo ser una autoridad, sino que también es ser una fuente de consulta. Si yo puedo buscarla y puedo rastrearla, sirve como respaldo. Si, por ejemplo, yo digo que en un libro que leí hace 2 meses atrás, un libro que se llamaba Tanto Tanto, en la página tanto aparecía tal cosa sobre lo que estoy diciendo yo, ¿serviría como respaldo? sí, ¿Por qué razón serviría como respaldo si el sí libro no es ningún profesional? porque está como corroborando lo que usted dice. Claro, pero tiene algo más importante todavía. Si la persona no me cree, ¿puede buscar el libro o no? Sí, pues. Esa es la gracia. El respaldo es ubicable y es rastreable. Lo que estoy diciendo yo es tan cierto que si no me crees, lo puedes corroborar tú. Así funciona un respaldo. Esa es la gracia que tiene. Entonces yo te digo, el Ministerio de Educación dice que toda la gente debe completar su escolaridad. ¿Es rastreable esa idea o no? ¿Se puede buscar esa idea? ¿De que el Ministerio de Educación necesita que toda la gente complete su educación? No sé, a lo mejor sí. Yo creo que si usted llama por teléfono, por ejemplo, al Ministerio de Educación, siendo bien caricaturesco, usted llama para preguntar, el Ministerio de Educación le van a decir sí, es parte de la ley, y le van a mencionar la ley y todo lo demás. ¿Sí? Entonces sí, ¿Se entiende, cierto? sí. Ya. Mira el ejemplo de la... A ver, entonces, si yo te dijese ahora, fíjate bien, en el ejemplo de los pantalones que dijimos, te dije como tesis que ese pantalón no te queda bien. Como base, dijimos que no te quedaba bien porque el color del pantalón no combinaba contigo. En la garantía explicamos por qué, por lógica, cuál era la explicación lógica para que no te quedara bien por el color. Porque tu color de piel no combina con el color del pantalón y hace que se te vea mal. Un respaldo ahora. ¿Qué podría respaldar el tema del color? ¿Qué entidad profesional referente a temas de pantalones utilizaría usted? ¿O referente a temas de colores? Un diseñador, No. ¿Un diseñador sirve? ¿Qué diría un diseñador? una persona que estudia moda. Perfecto. ¿Y qué diría un diseñador sobre los pantalones? ¿Se le ocurre a usted un ejemplo? Invente algo. Que Que no va al tono de tu piel. Por ejemplo, un diseñador sería normal si un diseñador dijese los tonos claros están hechos para las personas de piel clara. Sin embargo, los tonos oscuros combinan mejor con pieles oscuras. Ese pantalón de color claro que te estás colocando no combina con tu piel morena. ¿Serviría? Sí, Sí. Y es la verdad en todo caso. Todos los diseñadores dicen que el color negro no debería utilizarlo la gente que tiene la piel muy blanca, que el color negro es para la gente con piel oscura. Supuestamente, según la psicología del color, en la ropa
combina siempre con el mismo tono. Mientras más oscuro, la ropa debería ser más oscura. Súper raro. Las tonteras que sabe uno. Ya. Fíjese bien en el ejemplo del auto. Este es el respaldo que yo inventé para el tema del auto. Mire, el Ministerio de Salud y de Transporte son claros al respecto de la acción contaminante por automóvil. Significa entonces que yo a esta persona le dije que tenía que cambiar el auto porque estaba contaminando mucho y que como contaminaba mucho enfermaba a la gente y al mismo tiempo pasaba el límite permitido por la ley. Como yo le compruebo que esto es cierto, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte son claros respecto a la ley. Y si no me crees, puedes consultárselo a quién, a ellos. Se vuelve evidenciable, se vuelve creíble. Y ahora la Profe, no le pregunta escucho es, nada. ¿no se me escucha? ¿Se escucha? Sí, No se profe, yo lo escucha escucho nada. súper bien. Sí, profe, yo te escucho. Ya, vuelvo a repetir entonces. La idea de que aparezca este respaldo, que aparezca esta entidad, finalmente es que si no me creen a mí, la persona puede consultar con estos expertos o con estas fuentes de información externas. Ahora te pregunto a ti nuevamente, si yo te acabo de dar a entender que lo que te estoy diciendo es 100% cierto y es comprobable, Se la escucha tú, súper despacio, profe. a ver, ahora sí, ¿me escucha mejor? Sí, yo escucho súper bien, todo el rato he escuchado bien. Ya. Te pregunto de nuevo entonces, si te acabo de demostrar que lo que estoy diciendo es 100% cierto, es indiscutible, y más encima hay un experto por detrás que está corroborando lo que yo digo, ¿tú eres capaz de cuestionarlo y decirme no? No, no, pues si hay un experto por detrás, es imposible. ¿Cierto? Así es como funciona un argumento. La idea de argumentar, recuerden, no nace por el hecho de discutir propiamente tal. Cuando uno habla sobre argumentar, uno entiende siempre que hay un intercambio de ideas, pero esta situación no se debe traducir a una pelea. La argumentación es para generar discusión, pero discusión no es sinónimo de pelear. Ojo con eso, porque no estamos aprendiendo a encontrar razones para provocar peleas. Se los digo porque los niños chicos entienden que cuando las personas están argumentando es siempre pelear, es discutir en sentido negativo, y no es así. Usted todos los días, incluso sin darse cuenta, está argumentando. Hasta en las situaciones más tontas argumenta. Lo importante, lo importante siempre de un argumento, y eso también debe quedar como un tip para abajo para cuando tenga que inventar argumentos usted, es que la emocionalidad o la persuasión, como lo vimos en un momento, no es mala, pero se debe evitar utilizar sola. Porque cuando yo entrego argumentos de carácter emocional, son los más fáciles de contraargumentar. Fíjate bien, y te voy a dar un ejemplo con las cosas que pasan hoy en día. Hay todo un movimiento social que reclama los derechos de la mujer, y están 100% bien, yo no los discuto, porque tienen mucho sentido, por lo menos la mayoría de ellos tienen mucho sentido. Pero por qué son tan discutidos o por qué mucha gente prefiere no escuchar a las feministas? ¿Cuál es el error de las feministas? La sobreexageración. ¿Pelear? Pelear y la sobreexageración, pero sobreexageración no por el hecho de que hagan cosas extrañas, sino que en el hecho de que cada vez que usted la escucha, más de la mitad de lo que está escuchando, en vez de ser lógico, le suena emocional. Y como le suena emocional, no compatibiliza con él. Cuando, por ejemplo, aparece una feminista, una ultrafeminista, y le dice que todos los hombres son unos violadores y son todos malos, y empieza a hablarle de que la están sometiendo y la están maltratando, a usted le da como la idea de que real tiene la razón. ¿Esta persona está hablando con sentido? Da la duda.
Y da la duda, No, ahí uno ve que es sobre exageración porque a veces uno ve por el mismo ambiente y ve que no es todo es así, po. ujú, Claro, y porque no todos son iguales. exacto, pero fíjate bien, lo que acabas de decir es precisamente lo que rompe esta idea, porque lo que está diciendo esta persona no se trata ni siquiera de si esa persona tiene razón o no tiene razón, se trata de la forma en la que está manifestando su opinión. Cuando tu opinión tiene más fuerza en el sentido de los sentimientos que de la lógica, siempre se vuelve defectuoso. Todo lo que tú opines debe tener un grado de lógica. No basta simplemente con entregar sentimientos o emoción. Hay incluso una palabra que se utiliza mucho hoy en día, o mejor dicho, dos palabras. La primera es normalizar. Y normalizar es recibir, aguantar y aceptar todo lo que te dicen. Entonces, y resulta que es una mala costumbre. Los hombres, por ejemplo, frente a este, y para darte el ejemplo, frente al tema de estos movimientos feministas que han aparecido hoy en día, los hombres prefirieron naturalizar todo lo que pasa. Entonces, aparece una persona con una opinión controversial, que está más basada en las emociones a veces que en la lógica, y los hombres naturalizan esa opinión quedándose callados y aceptándolo, como si esto fuese completamente normal o inclusive como si estas personas tuviesen la razón. Entonces, aparece una persona que quiere discutir el tema y esa persona, como está sola, se le entiende o se hace entender como una persona que está mal en su raciocinio. Para argumentar, no necesariamente tengo que siempre opinar al favor de lo que opinan todos los demás. Yo puedo estar en contra de cosas que los demás a lo mejor no. Yo puedo pensar distinto a los demás. Y por el hecho de yo pensar distinto a los demás no me hace ser malo, ni tampoco me hace ser bueno. Simplemente me hace interpretar o entender las cosas de manera diferente. Te lo menciono porque hoy en día hay un montón de temas que tienen que ver con problemáticas sociales, en el hecho de que parece ser que si tú no quieres que todas las cosas se quemen o todo se destruya, tú eres el malo. Y date cuenta, un grupo súper organizado de gente se declara por internet a favor de una idea y como ellos están organizados y el otro grupo, que a lo mejor incluso puede ser más grande, no está a favor o no considera que estas ideas sean correctas, automáticamente tú te transformas en el malo. Cuando, por ejemplo, ocurrieron las manifestaciones en octubre, cuando ocurrió todo este tema en el centro, cuando ocurrió todo este asunto del estallido social y la gente peleaba contra Carabineros, hay un montón de gente que no quería pelear contra Carabineros y no encontraba que Carabineros estaba haciendo algo malo. Sin embargo, si esa gente hoy en día opina eso, automáticamente se le cataloga como los malos de esta historia. ¿Y cuál es el argumento para eso? Es que no todos son iguales. A eso voy, ¿se dan cuenta? La importancia de argumentar tiene que ver precisamente con eso. Lo esencial es poder intercambiar ideas, pero si yo soy cerrado y no quiero generar debate, no quiero generar discusión, lamentablemente no hay avance. Lo prudente, y esta parte se la digo como profesional en letras, si usted quiere realmente opinar sobre algo, no solo se quede escuchando a la gente de un lado, también escucha a la gente del otro lado. No hay nada mejor para tener bien claro el panorama referente a un tema que saber cuáles son todas las posiciones. Hay mucha gente que no deja que el lado contrario hable, porque según ellos son los malos de la película y todo lo que dicen no tiene sentido y no es así. No existen, si usted piensa que este mundo se compone de blanco y negro, estamos mal, porque nada funciona así. Usted todos los días se levanta a veces muy enérgico y a veces muy cansado. Hay días que usted es súper buena persona y hay otros días que usted es súper mala persona. No existen los blancos y los negros. Esto es una tierra de grises. ¿Sí? Chiquillos, preguntas sobre lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Les parece fácil de entender? ¿Difícil? No, fácil. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente por si acaso. Para la próxima clase, que ya es el próximo jueves, nosotros vamos a trabajar ejemplos.
Yo voy a traer un par de ejemplos anotados y ustedes van a tener que tener en su cuaderno un argumento, solo uno. Usted va a inventar su argumento. ¿Bien? Pero recuerden, un argumento completo. La preocupación acá, su argumento tiene que ser real. No puede inventar algo, por ejemplo, el ejemplo que dimos del jeans ahora, del pantalón, súper bien. Pero resulta que inventamos todo, ¿cierto? Lo que usted tiene que hacer ahora es buscar un argumento que suene lógico. Busque algo que sea verdad y que los demás puedan escuchar y que le encuentren sentido. Pero recuerde, también hablamos cosas las clases pasadas. Hablamos, por ejemplo, de que el argumento tenía que ser polémico y tenía que ser controversial, por lo que no puede llegar hablando acá algo que no le importa a nadie. ¿El tema del pantalón era polémico, era controversial? No, No, por lo tanto, como señor. argumento no era muy relevante, ¿cierto? Hay que buscar algo que sea un poquito más polémico o que por lo menos nos interesa a todos. ¿Ya? Chiquillos, en la clase de hoy entonces hablamos sobre estructura argumentativa que se compone de 4 partes. ¿Cuáles serán las partes? ¿Quién las puede mencionar, por favor? Tesis, base, Tesis, base, garantía y respaldo. Perfecto. En sus palabras, ¿qué es lo que era una tesis? Son argumentos que se basan en las partes Fíjese que bien. trabaja beneficiando las anteriores. Fíjese bien. ¿Qué es lo que era una tesis? Según lo que está acá, no se equivoca, pero fíjese bien. Achiquemos un poquito más la idea. ¿Qué es lo que era una tesis? ¿La tesis es una opinión o qué cosa? Es una opinión o un punto de vista. Perfecto. ¿Qué es lo que era la base? ¿Cómo lo resumíamos? ¿Qué es lo que hace la base? Un argumento. ¿Qué es ¿El lo que por hace qué? el por qué? La base lo que hace es explicar el por qué. Y la garantía es, recuerde, la relación lógica. La garantía lo que hace es explicar el por qué lo que dije antes tiene sentido. Acuérdese de eso. La garantía lo que hace es explicar por qué lo que dije anteriormente tiene sentido y es lógico. Y finalmente, el respaldo. ¿Qué tipo de cosas o personas pueden ser respaldos? ¿Alguien que sabe sobre el tema? Y que es reconocido como un experto, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿un ingeniero puede hablar sobre puentes? ¿Sí? ¿Un opinólogo en la televisión puede hablar sobre, por ejemplo, espectáculos? Pues sí. No, Sí, pues, los sí opinólogos puede es lo que hacen. porque es un opinólogo. Sí, los opinólogos a lo mejor no serán profesionales de universidad, pero son reconocidos como autoridades hablando de espectáculos. Sí, Ítalo pueden pasa, opinar. Ítalo Pasalagua, por ejemplo. Ítalo Pasalagua, yo hasta donde sé, él no era un experto en cine. O sea, perdón, no tenía ningún título universitario de cine, pero sin embargo era lo que él más hacía críticas de cine, ¿cierto? Ya. Chiquillos, nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Les doy las gracias por haber estado hoy y recuerden, próxima clase tienen que traer un argumento elaborado. Ustedes busquen lo que ustedes crean que es correcto, ¿bien? Nos estamos viendo, chiquillos. Un saludo, cuídense mucho. Nos vemos. Profe, me tiene que mandar su correo, acuérdese de mí. Ah, de veras. A ver. Hagamos lo siguiente antes de que nos vayamos entonces. Profesor, yo igual quería hacerle una vez que yo tengo las 2 primeras guías que entregaron en el colegio solamente, que eran unas lecturas. Ya, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Profe, yo también tengo esas guías de la lectura. Sí, quiero que me miren, vamos a hacer algo. Ya. Ya. Están viendo el navegador de internet, ¿cierto? Sí. Mire, Sí. en el navegador de No le internet, escucho nada, 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 profe.
Eso es raro. ¿Los demás me escuchan? Sí, sí escuchamos. Ya, suba el volumen de su Sí. teléfono entonces. Tiene que ir con el volumen suyo. Mire, cuando usted Lo se tengo con coloca todo el su... volumen. Eso es raro entonces, porque los demás me escuchan. Mire, cuando usted se mete a su navegador y usted coloca su cuenta de su correo, queda logueado, ¿cierto? ¿Pueden verlo acá con el mouse? Ahí. Sí. Sí. Si yo aprieto aquí, van a ver que hay un montón de aplicaciones. Y hay una que se llama Classroom. ¿La ven? Sí. Yo aprieto Classroom y miren dónde voy a entrar. Yo tengo, ya estos son los cursos que tengo hechos yo, pero fíjese bien, va a entrar a esta plataforma y esto va para ustedes, si es que es primera vez que entran, va a estar vacío. ¿Qué es lo que hago? Yo me meto acá, en este símbolo más que está acá arriba, ¿lo alcanzan a ver? Sí, sí, veímos. Si yo aprieto el Si yo símbolo en el más, circulito y para abajo aparecen aplicaciones. Ahí aparece Classroom. si yo aprieto más, me va a dar dos opciones. Apuntarme a una clase o crear una clase. Yo tengo que presionar apuntarme a una clase. ¿Y qué me va a decir? El código de la clave. ¿Cuál es el código de la clase al que quiere entrar? El código para ustedes es este. Lo voy a agrandar, deme un segundito para que lo pueda ver. Sabe que yo no le escucho nada, así que Ay, qué mal. Aprenda para que no la vea como... Ese es el código que tiene que tener usted para colocar ahí. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve claro. ETNZSY7. Bien. Coloca ese código y va a poder entrar a esta plataforma. En la plataforma, ¿qué es lo que hay? Están todos los documentos que hemos subido hasta ahora. Está la guía número 4, están también las guías de las otras asignaturas. Aquí están todos los documentos para que usted pueda verlos. Y también están los PowerPoints para que pueda seguir las clases. Adentro de esto está todo. ¿Se entiende, cierto? Sí, sí se entiende. Ya, ahora sí. Voy a pedirle a la profesora Ana, igual, que les mande, porque creo que ella tiene un grupo de WhatsApp con ustedes, ¿o no? Sí, sí hay un grupo de WhatsApp. Ahí está la profe Ana. De ahí, profe Ana, tú les puedes mandar después el código de nuevo a los chiquillos para que ingresen, porque hay una persona que no escucha bien, creo. Sí, ¿Ya? no hay Eso. problema. Y lo otro que, profe, puede dar el correo en caso de que, porque hay personas que no saben o no pueden meterse acá a lo del Classroom y quieren de repente contactarse con usted y la única manera sería como de correo electrónico. Entonces, a lo mejor así puede ser un poco más rápido. Claro, ahí está. Sí, sería un poco más fácil. Sí, porque no todos les conviene. Por ejemplo, yo no sabía entrar al Classroom como usted entró, pues yo me voy a los puntitos Ya, que ¿ese están sería al mi lado correo de la- entonces? ¿Cierto? No, es mentira. Ese no es mi correo. Profe, yo tengo una duda sobre la guía de argumentación. Te hago solo un segundo. Mi correo, miguemunosrosales@gmail.com. No es ñ, es n, por si acaso. Escríbalo en el chat, profe, porfa. ¿Lo escribí ya? ¿Está escrito? Ay, no me sale nada a mí en el chat. Es que... Sí, adelante lo mandó al chat. Ah, ya. Es Miguel Munoz. Sí. Igual se lo mando por el grupo. Quiero dar un aviso, profe. Deme un minuto, menos de un minuto. Estoy ofreciendo el programa PIE de integración para las personas que les cuesta más aprender en las diferentes asignaturas. Sé que hay algunas personas que ya fueron PIE en algún minuto en otro colegio, en la básica, ¿ya?
y esas personas tienen que mandarme para que sea privado, ¿cierto? Y pertenecer a ese programa. Hoy día, ojalá, al 9690-44466 me envía un WhatsApp. Mira, ahí me salió y me dice, profe, yo quiero participar de eso, porque me quedan como 4 cupos, ¿ya? Ayer ya me escribieron algunos para integrarlo al programa PIE y me faltan todavía 4 personas, ¿ya? Donde van a ser acompañados por psicopedagogas para ayudarlos en el aprendizaje, a la gente que le cuesta un poquito más. ¿Ya? Ese era mi aviso. Los felicito por la conexión, ya le tomé la asistencia. Ok, ya. Ahora sí, chiquillos, ¿cuál era la pregunta referente a argumentación que me estaban diciendo? Modalidad, ¿a qué se refiere? Modalidad. La modalidad tiene que ver con cuál es el medio por el cual se está transmitiendo el argumento. Por ejemplo, si estamos leyéndolo en un diario, ¿de qué manera están transmitiendo el argumento? ¿Por la vista? ¿Escrita podrá ser? Ya, ya. Claro. Si estamos escuchándolo, De audición, pues. mediante palabras, ¿cierto? En el aire estábamos simplemente escuchando. Si lo estamos viendo, por ejemplo, en la televisión. Algo visual, profe. Claro, algo visual. A eso se refiere la modalidad. ¿Por qué era importante la modalidad? Porque dependiendo de cuál es la manera en la que se está transmitiendo la información, también vamos a saber si se puede responder o no se puede responder de manera inmediata. ¿Yo puedo responder de manera inmediata lo que leo en el diario? No. No, po. Pero sin embargo, ¿puedo responder de manera inmediata lo que un amigo me está diciendo? Sí. 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 Yo puedo escuchar Y por lo televisión. ¿Qué cosa? Lo de contexto es como lo de contexto de origen y cosas así. No, contexto tiene que ver con espacio-tiempo, el lugar, el tiempo y la situación en la que me encuentro. Porque no es lo mismo que yo me coloque a hablar sobre religión dentro de la iglesia a que yo me coloque a hablar de religión en una botillería. ¿Se entiende? Sí, entendí. Eso es. Ahora sí, señoritas, caballeros, preguntas, dudas, maldiciones, demandas. ¿No? Muy bien, chiquillos. Ahora sí, entonces. Nos estamos viendo. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Bien, cuídense. Nos vemos. Chaito. Chao, profe. Chao, chao.